Bienvenidos a otro programa más de Anclaje 619. Estamos contentos de poder estar una semana más con ustedes para poder seguir aprendiendo de estos temas que son de mucho interés para nosotros, que son de mucha relevancia. Temas que a veces tenemos muchas dudas, interrogantes, pero que no tenemos cómo poderlas solventar, escuchar algo acerca de eso. Y eso es lo que pretendemos y tratamos de hacer en Anclaje 619. Hoy, esta noche, tenemos a una invitada especial que ha estado con nosotros ya en programas anteriores. Hoy sí, a larga distancia. Y bueno, creo que en uno ya anteriormente, pero hoy tengo el enorme privilegio de poder tenerla conmigo, hermana Katy. Nuevamente yo no le había dicho, hombre, bienvenida. Ay, muchas gracias. Para mí es un enorme privilegio que me puedan tomar en cuenta. Estos programas a larga distancia también han sido de mucha bendición para mi vida, así que yo también espero que este también sea de mucha bendición para ustedes. Amén, hermana Katy, de verdad que estamos contentos de poderles tener con nosotros. Gracias. Junto con hermano Lázaro. Les habíamos tenido en algunas oportunidades cuando tuvimos nuestra primer vigilia virtual, me recuerdo que de ahí en otros programas que hemos tenido por ahí por vía Zoom con ellos, pero hoy en esta ocasión ya los tenemos aquí. Hermana Katy, Sí, gracias a Dios. Arrancamos un tema más esta noche. Así es. En guerra con Dios. En guerra con Dios. Hermana Katy, creo que esto es una expresión un poco fuerte. Es muy fuerte. Que probablemente pudiésemos pensar al escuchar en guerra con Dios que hemos oído, ¿no? Que tenemos guerra contra principados, potestades, que están en las regiones celestes. Creo que cualquiera tiene el concepto, hermana Katy, que son esos seres espirituales los únicos. Los únicos y el principal, pues, ¿verdad? De ellos, que es, pues, Satanás, que tiene guerra contra Dios. Creo que, no sé, pero la gran mayoría tendríamos quizás el concepto, ¿no? Que son los únicos que están en guerra. En guerra. Sin embargo, hermana Katy, aquí es donde caemos a una realidad que debemos de revisar. ¿Qué nos enseña las Escrituras? Pero también vámonos a la experiencia personal y propia que cada uno de nosotros hemos tenido. Y no solo en este caso, ¿no? Nosotros dos, sino que también ustedes que nos están viendo esa noche. Y es aquí donde quiero traer en cuenta, hermana Katy, podríamos decir, ¿qué significaría estar en guerra con Dios? Bueno, creo que sería ir en contra de su voluntad y sus propósitos para cada uno de nosotros. Está luchando como en un llamado que probablemente Él te haya hecho y que tú digas, no estoy preparado, no es mi tiempo, que son palabras y pensamientos que a veces pueden surgir más bien de miedos e inseguridades y hasta de la carne. Así es. Entonces, ahí podemos nosotros notar que estamos en guerra con Dios. Hermana Katy, pero entonces esto que estamos hablando podríamos, primero, caigamos en cuenta, aún los creyentes entonces podemos estar en guerra con Dios. Claro. Y hemos posiblemente estado en guerra con Dios y no nos hemos dado ni cuenta. Exacto. Uno de los personajes que quisiera traer en mención, Jonás, famoso Jonás, que creo que todos hemos escuchado acerca de Jonás. Desde que estábamos en escuela bíblica, que se lo tragó la ballena. Nos enseñaron que era la ballena. Pero no fue la ballena. Pero no fue la ballena. Es un gran pez. Es lo único que sabemos. Vemos que Jonás, el Señor le estaba enviando para que llevara un mensaje específico a Nínive. Así es. Jonás se molestó en gran manera y le dijo al Señor, no, yo no quiero ir. Tomó su propia decisión. El Señor le había dado una indicación clara y concisa que debía de ir a Nínive. Exactamente. Jonás dijo, no. Exactamente. No. Esa historia relativamente sí es bien significativa. Sí. Cuando surgen esos tipos de llamados, cuando estamos ya recibiendo una orden directamente de parte del Señor y nosotros rehusamos y se enoja y dice no, o sea, no voy a ir. Entonces es
Les quiero compartir quizás como un pequeño testimonio acerca de eso, porque como que lo enlaza, lo enlaza. Y para mí estar aquí con todos en la iglesia ha sido de mucha bendición de parte del Señor, pero hace como unos 7 años, el director de alabanza para ese momento, fue un jueves, me dijo, fíjese que el director viene lejos, así que si no viene le toca a usted. ¿Yo voy a dirigir? Sí, no, yo no voy a dirigir. No, busque a alguien más, pero yo no voy a dirigir, fíjese. Me dijo, pero hay que ser puntuales, o sea, tenemos que empezar, vea. Yo me acuerdo, me salgo de la iglesia y me voy a la parte de la cafetería. Quiero ver a dónde está un director aquí que me ayude, porque yo quería escapar de eso. Entonces, no había nadie. Salgo de la cafetería y ya mis piernas me temblaban imaginándome parada. Y cuando salgo, cruza un hermano que era director y le digo, cámbiese porque a usted le toca dirigir. No, pero no me toca, me dice. No, pero a usted le toca ahorita porque el hermano no viene y si no me va a tocar a mí. Ay, hermana, me dijo, aunque usted no quiera y aunque usted huya, los planes de Dios van a prevalecer. Amén. Yo recibí esa palabra fuertemente, me subo a cantar con él, pero yo no pude cantar. Yo me subo, agarro el micrófono, me pongo atrás del hermano del director y mi mente empezó, eres cobarde. No podía cantar. Entonces yo, ahora trayendo esa historia, fue como, aquí pegó. ¿Qué sintió Jonás después de estar dentro de ese gran pez? Al recibir una orden del Señor. No fue de un hermano, fue del Señor. Pudo haber surgido pensamientos de ¿qué lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si estoy ahí? Pero yo pude ver la bondad de Dios también en toda esta situación. Hoy, 7 años después, no 4, sino que 7 años después de eso, recibo una llamada y me dicen, hermana, la invitamos a que usted pueda dirigir 2 jueves en la iglesia. Aquello fue un jueves. Hoy voy a dirigir, bueno, ya dirigí uno. Falta uno. 2 jueves. Ayer que terminé la alabanza y me senté ya para recibir la palabra, yo pude sentir en mi corazón que hubo un antes y un después. Se cerró un ciclo ahí en mi vida. Y entendí ahí verdaderamente que yo en aquel entonces, inmadura, yo estaba peleando con el Señor hacia un propósito, hacia algo que Él estaba haciendo, quería hacer en mi vida. Y yo hoy puedo decir, gloria a Dios, porque he visto su fidelidad. Amén. Entonces esa historia es bien impactante. Cuando él ya se encuentra dentro del pez, surge arrepentimientos, yo qué sé, y se acuerda del Dios de su salvación. Y surge la adoración, ¿verdad? No, y hermana Katy, lo que nos deja ver también esa parte de Jonás, retomando lo de Jonás, luego regresamos con lo que usted nos estaba diciendo. Bueno, fue tragado por un gran pez. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros pretendamos, porque eso aunque se quiera, no se puede hacer nuestra voluntad. Es que de alguna u otra manera la voluntad del Señor sobre la vida de cada uno de nosotros va a prevalecer siempre. Justo lo que usted decía. Ahora bien, ¿qué es lo que causa tanto conflicto, tanto problema y sufrimiento en el creyente? Es estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué un creyente? Claro, la Biblia nos dice muy claramente que debemos de atravesar por diversas pruebas, por diversas dificultades, porque es la parte de la formación del carácter. Pero hermana Katy, tampoco no es que vamos a pasar siempre en las mismas. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque a veces un creyente pasa, ¿por qué sufre? ¿Por qué sufrimos tanto? Y si nos pudiéramos ir a examinar, encontraríamos las grandes raíces de esto, y es que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. A ningún hombre le puede ir bien yendo en contra de la voluntad de Dios. No. A ninguno. Hay consecuencias. Incluso hasta los creyentes.
Por supuesto. Hasta los creyentes. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es aquella que ya está preparada de antemano para cada uno de nosotros. El Señor a nosotros, hermana Katy, nos creó con un propósito. Desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Ese propósito se cumplirá, porque se va a cumplir. Amén. Definitivamente eso nadie lo puede quitar. Ahora bien, el conflicto es que en ese paso en medio, usted mencionaba 7 años. Sí. Este es el conflicto. ¿En qué posición me encuentro? ¿Será que en la posición ahorita actual en la que nos encontramos es en la posición en la cual voy de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estoy permitiendo que su voluntad sea sobre mí? ¿O estoy peleando una batalla a muerte? Porque, ojo, esta es una batalla a muerte. Sí. Es a muerte. En la cual estoy pretendiendo que se haga mi voluntad y no la suya. Usted nos mencionaba ahorita en el contexto acerca de un llamado. Sí. Porque este contexto de la guerra con el Señor es no solamente, eso es una parte. En un llamado, claro. En un llamado. Esto encierra muchas cosas. Que muchos exacto. el Señor exactamente nos ha entregado dones, talentos y que por miedo, ¿por qué no también decirlo? Sí. Por molestias, resentimientos, inseguridades, temores, podemos, justificables para eso podemos tener muchos. Aquí el problema es que si no permitimos que la voluntad del Señor se haga con nosotros, al final de cuentas se va a terminar cumpliendo, pero vamos a sufrir mucho. Porque esto es ilógico aquel que quiera pelear con alguien que no se puede pelear, hombre. Si no se le va a ganar nunca. Si el Señor ya nos apartó y nosotros sabemos que nos ha llamado para algo y nos está mandando a hacer algo, lo vamos a hacer. Y es mucho mejor cuando rendimos nuestra voluntad y decimos, ok, vamos a hacerlo, voy a hacer lo que me mandaste, voy a ir a donde me mandaste o voy a hacer lo que me mandaste. Es mejor ir mansitos que Dios nos dé una sabiduría y llegamos casi que ya no podemos ni respirar y hacer cosas, pero el plan de Dios y el propósito para nuestra vida se va a cumplir sí o sí. Usted acaba de mencionar una palabra clave: rendición. Así es. ¿Qué es lo contrario a rendición? Altivez. Hay un texto que a mí siempre lo recuerdo muy constantemente, porque me asusta un poco, no el Señor, no. Me asusta ver al grado que nosotros podemos llegar de altivez. Cuando dice, aquel que endurece la cerviz, de repente será quebrantado, no habrá para él medicina. Pero nos viene a quebrantar, hermana Kate, al final nuestras propias decisiones. Claro, nuestras decisiones de ir en contra, de ir peleando contra la voluntad de Dios. Alguien que no permite que la voluntad del Señor se cumpla sobre su vida es alguien altivo. Claro que sí. Se necesita rendir nuestra vida para permitir que la voluntad del Señor se haga y se cumpla sobre nosotros. Así es. Creo que esa es una de las cosas en las que tenemos que pensar, analizar en nosotros mismos si en realidad, ¿por qué no quiero hacer aquello que se me está mandando? Nos tenemos que acordar que cada ministro puesto bajo autoridad viene de parte del Señor. Y si esa viene una dirección, en nosotros no está nunca cuestionar si viene de Dios. O sea, uno tiene que obedecer a eso. Entonces sí, la verdad es que tenemos que examinarnos, rendir ese orgullo, esa altivez que está obstaculizando de cierta manera a lo que realmente Dios quiere hacer. Entonces entramos en ese conflicto ya no solamente con eso, sino que ya vienen las obras de la carne, ya vienen otras cuestiones. Entonces ya no solamente estamos con esto, sino que ya estamos diciendo directamente, no lo voy a hacer, Señor, porque no puedo ahorita, no quiero ahorita, no estoy preparado, que son las famosas frases que usamos hoy en día. Sí. No estoy listo, no estoy preparado, tal vez el otro año. Estamos viviendo tiempos muy difíciles para poder decir, ahorita no lo quiero hacer.
estamos viviendo momentos muy difíciles donde, joven, busca el propósito de Dios. Amén. Aférrate a sus promesas. Él desde hace rato nos está llamando a que hagamos su obra. ¿Y cuál es su obra? Predica el evangelio. Amén. Haz lo que tienes que hacer y lo que el Señor ha mandado que hagamos. Pero estamos viviendo en un tiempo donde realmente tenemos que aprender a vivir en ese rendir genuino de parte del Señor. Y hermana Katy, es que si no le servimos al Señor, ¿a quién estamos sirviendo? Porque el hombre fue creado para adorar. El hombre fue creado para servir, ¿no? al Señor, al Dios vivo y verdadero. Pero si no estoy sirviendo al Señor, ¿a quién lo estoy haciendo? Como lo dijo Josué, si ustedes quieren servir a otros dioses, exactamente. pero yo en mi casa. En el pueblo de Israel lo vimos. Exacto. O servían a Jehová, el Dios de Israel, Exacto. o servían a otros dioses. Pero a alguien servían. Exactamente. Y aquí es lo que usted me encantaba eso, lo que usted me mencionaba. El hecho de que, ¿qué estamos haciendo durante todo ese tiempo en el cual no queremos nosotros atender al llamado del Señor sobre nuestras vidas? Es un tiempo en el cual quedamos como que a la deriva, para que vengan nuestros enemigos, nos tomen y hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Sí. Hay muchos jóvenes y creyentes de manera general, hermana Katy, que están profundamente problemados con cuestiones de pecado, obras de la carne, todo lo demás. Y quizás muchos de ellos, hermana Katy, tienen un llamado en especial, el cual el Señor les ha estado, les hizo quizás de antemano. Quizás lo ignoraron, no lo quisieron atender, o quizás incluso, ¿por qué no decirlo? Quizás ni cuenta se dieron. Exacto. Y por estar huyendo de eso, es que al final se fueron, bueno, como el hijo pródigo. Exacto. Se fue a dar una... Pero al final de cuentas terminó regresando. Pero el cristiano evitara muchos sufrimientos, hermana Katy. Por supuesto. Si nosotros lográramos vivir una vida así de verdad, de rendición continua, sabiendo que mientras nosotros pretendamos que nuestra voluntad se haga sobre nosotros, no nos va a ir bien. El bien de nuestra vida está en que la voluntad de Dios se cumpla sobre nosotros. Así es. Y retomo lo que estaba contando acerca de que antes se me hizo de cierta manera un llamado de todo esto. Retomo esto porque también ahorita que estabas mencionando esto, se me viene a la mente cuando me hicieron ese llamado de venir a dirigir y todo eso. Yo pensé, ¿qué hubiese pasado si yo asumo ese reto? Si yo asumo y digo, sí, Señor, lo haré por ti. Quizás yo hubiera pasado otra situación allá donde estoy ahorita. Hubiera ido quizás más preparada. Muchas cosas, muchos factores hubieran pasado. Pero sí, durante ese tiempo me tocó como más fuerte. Porque tuvimos que escoger, bueno, ahorita hay que ver quién más va a dirigir, ¿verdad? Está mi esposo, mi cuñado, pero se necesitaba más. Entonces, mi esposo fue como, necesitamos que dirijas. Y venía otra vez la presión y yo decía, no, a mí no me encaja dirigir. Pero era un sí. Solo que ella no tenía quizás a dónde ir a buscar un director en ese no momento. Salir corriendo. O sea, aquí me tocó. Pero a lo que voy es que, ¿qué hubiese en ese momento sucedido si yo tomo aquí la decisión de poder servir, de obedecer esa orden? Probablemente hubiera ido más preparada, probablemente no se me hubieran olvidado las letras y todo lo demás. Muchas cosas. Hay consecuencias cuando no rendimos nuestra voluntad al Señor. Hay consecuencias, a veces de mayor magnitud, de menor magnitud, pero siempre hay consecuencias. Ahí vemos la vida de Jonás. ¿Cuál fue su consecuencia? Fue tragado por un gran pez. Estuvo ahí, yo no sé, tantas cosas que hay dentro de ese gran pez, que me imagino que uno, sea, no, claro, de todo, no me puedo ni imaginar con qué olor salió y todas esas situaciones. Pero hay consecuencias. Y es mucho mejor rendirse. Es mucho mejor ir como, ok, y decir,
yo sé que tú vas conmigo, yo sé que tú eres mi fuerza, yo sé que tú vas adelante de mí y tú vas a abrir el camino, tú vas a proveer dones, talentos que yo necesito para poder ejercer aquello a lo cual tú me estás pidiendo. Y es que estar en guerra con Dios, hermana Katy, incluye, ahorita lo hemos visto, ¿no? En la parte de lo que es el llamado, ¿no? Que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Pero también vamos, si vemos en la parte personal, hay cosas con las cuales quizás estamos peleando por tener con nosotros. Cosas de las cuales el Señor nos ha estado quizás pidiendo por mucho tiempo. Soltar. Esto me recuerda igualmente allá en Josué, aquel que se había advertido que no debían de traer nada de lo que iba a haber en esa tierra donde se iba a pelear en esa batalla. Y hubo uno que se trajo anatema. Sí. A causa de ese anatema, Israel fue vencido en una batalla en la cual sus enemigos eran pocos a comparación del ejército que Israel llevaba. Pero a causa de ese anatema, Israel fue vencido en esa batalla. Así es. Amén. Hay anatemas, hermana Kate, que a veces nosotros tenemos y los cuales, ¿y por qué traigo esto a mención? Porque también hay anatemas que no nos permiten obedecer al llamado que el Señor nos está haciendo. Así es. Hay anatemas los cuales nos tienen cautivos, nos tienen esclavos de sí. que los debemos de obedecer. Sí. Ese anatema en cada uno de nosotros puede tener un contexto diferente, hermana Katy. Pero tal vez esta noche es como para podernos, yo siempre digo, como hacernos una radiografía. Nunca es bonito saber la condición en la que uno se encuentra. Es más cómodo mejor ignorarlo. Pero el problema es, exactamente, pero al ignorarlo no estamos haciendo nada, más que simple y sencillamente que el problema siga creciendo. Hay muchos de nosotros, mis amados jóvenes, nosotros, hermana Katy, que quizás en este momento podemos estar en guerra contra Dios, ya sea porque nos haya dicho que hagamos algo y no lo queremos hacer, ya sea porque nos haya dicho que soltemos algo que no queremos soltar, o que demos vuelta de un camino del cual no queremos tornar. Pretendiendo, hermana Katy, que tenemos el absoluto control de estas situaciones. El problema es que esto es algo relativo. A David le pasó algo muy similar. David se armó toda una estrategia con tal de salirse con la suya. Imagínese, mandó al esposo. Al esposo lo puso adelante de la batalla. Alguien que nunca había ido a la batalla. Lo puso adelante. ¿Con qué propósito? Pues que le dieran muerte. Ah, bueno, muerto el caballero. Entonces esto queda limpio. Y vemos que a raíz, ¿no?, de ese pecado de David nació un niño. Nació un niño. Así es. El cual, si nosotros recordamos, murió. Pero no se quedó solo ahí. Resulta que a las hijas de David, sus propios hermanos las violaron a ellas. Es que es una... ¿A qué queremos? Sí, claro, ¿y a qué queremos llegar con esto, hermana Katy? No existe hombre en la tierra que pueda vivir bien si no está en paz con Dios. Amén. Y estar en paz con Dios, hermana Katy, es mucho más allá que haber creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Va más allá de congregarnos en una iglesia local, que qué bueno si lo hacemos. Va más allá que servir, porque hay muchos, hermana Katy, que podemos estar sirviendo y viviendo una guerra deliberada con el Señor. Exacto. Hay muchos que podemos estar congregándonos, sirviendo, y quizás con situaciones en nuestra vida, las cuales tenemos quizás arraigadas por años y que el Señor nos ha dado el tiempo suficiente, así como el Señor lo hizo con Israel. Vemos que son un montón de libros proféticos. Cada libro era una oportunidad más que el Señor le daba al pueblo de Israel para poderse arrepentirse. Y no lo hicieron. No lo quisieron hacer. Tiempo tuvieron. Claro. Así como el tiempo que nosotros tenemos.
El Señor nos ha dado tiempo, nos está dando tiempo, pero usted lo acaba de mencionar, no nos podemos atener que el tiempo que el que viene nos sea mucho y que tenemos tiempo para arreglar muchas situaciones de nuestra vida. Eso no lo tenemos seguro. No, el día de mañana, solo el Señor le pertenece a Él. Amén, No nos así pertenece a nosotros. Pero teniendo en cuenta con esto, hermana Katy, creo que nos podemos dar cuenta que todo hombre, incluyendo creyentes, servidores, Claro. nosotros, ¿no?, que creemos en el Señor, que podemos estar en guerra en contra de Dios. Estamos quizás viviendo una guerra deliberada. Y esto viene a afectar en todo, hermana Katy. Absolutamente en todo. Se está ejerciendo el servicio, pero también lo están guiando hacia otro, pero tiene cuestiones atrás escondidas ahí, viene afectando. Claro. Viene afectando todo eso. Entonces, está luchando con aquello y esto hace que esto no avance. Uh-huh. Entonces, son cuestiones ahí que uno entra en lucha, vea. Es que no quiero hacer esto porque prefiero seguir escondiendo esto. Y ahí me da como miedito y mejor me quedo aquí porque estoy seguro, nadie sabe, nadie me ve, ¿verdad? Entonces aquello ya no lo logro alcanzar. Pero ¿qué quiere decir? Que ya no lo alcanzamos, ya no va a pasar. No, vas a llegar, pero vas a llegar quizás bien zarandeado, bien, porque no hay una razón. Es que el creyente que vive, bueno, el hombre hablando de manera general, que vive en guerra con Dios, le espera vivir una vida de mucha amargura y dolor, hermana Katy. Sí. Aunque seamos creyentes, si no permitimos que sea la voluntad de Dios que gobierne nuestras vidas, vamos a vivir vidas bastante difíciles y duras, sí. Porque es como ir en contra de la corriente de un río. Eso es doloroso, porque uno se golpea con las piedras, esto y todo lo demás, de cosas en las cuales nosotros entendemos, en primer lugar, quizás que debemos de ir a hacer algo, pero no lo queremos hacer, que debemos de dejar algo que no queremos dejar, que debemos de retornar de ciertos caminos que no queremos retornar, y no es porque no sepamos o no entendamos. Tal vez el inconverso es un poco inexcusable, pero y aún así nos escapa. Nos escapa, claro. Pero nosotros no somos inexcusables. Tenemos al Espíritu Santo que dice que es el que redarguye en nuestros corazones. Uno sabe lo que el Señor le está pidiendo que uno haga. O que no haga, o donde no debe de estar y donde sí debe de estar. Sí, claro. Pero uno no lo quiere hacer. Uno no lo quiere hacer. Y es mejor rendir, es mejor ir, es mejor tener esa cerviz mejor rendida al Señor. Amén. Para que todo caiga en lo que Dios está planeando para nuestra vida. Y quizás esta sería una de las respuestas del por qué a veces se cree, por qué el creyente vive tanto en sufrimiento. Hay muchos, y he escuchado mucho decir esta frase, pero es que así es el evangelio. Sí, es cierto, debemos de pasar por diversas pruebas, dificultades, como lo que acabamos de mencionar. Pero el problema es, también hace algunas semanas atrás, se recuerdan, estuvimos viendo acerca de las diferencias de las pruebas y las consecuencias. Que muchos de los resultados de nuestros sufrimientos es a causa de nuestras decisiones. Claro, y hay muchos, y la gran mayoría de nuestros sufrimientos es simple y sencillamente porque no queremos rendir nuestra cerviz. Queremos seguir pretendiendo que nuestra voluntad se haga sobre nuestra vida, así que nuestra voluntad sea mayor de aquel que nos ha creado. Así y que nos ha creado con un propósito, que nos ha creado por una razón en específico. Y eso no va a cambiar. Mientras nosotros no entendamos que debemos de permitir que su voluntad sea hecha sobre nosotros, no vamos a vivir bien. No vamos a poder vivir bien, aunque seamos creyentes. Exactamente. Y yo creo que es mejor rendir la voluntad a nuestro Dios porque Él conoce nuestro futuro. Y a veces como jóvenes nos piden hacer cosas, ir a un cierto lugar o hacer algo que quizás nos saca de nuestra zona de confort, puede ser que venga el temor. Venga esa pregunta de ¿y será que viene de Dios? ¿Y será? Amén. Y en esa lucha. Pero donde nos tenemos que aferrar y donde tienes que tú pensar si realmente esto que
que estás haciendo te va a llevar a alcanzar algo, acuérdate de sus promesas, aférrate en las promesas del Señor. Siempre Dios es el que mejor paga. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, ok, Señor, me cuesta hacer esto, me da un poquito de temor, pero yo sé que tú estás conmigo, yo lo voy a hacer. Y es donde nosotros vamos a lograr ver esa misericordia de Dios para nuestra vida. Amén, amén. Así es. Creo que el mensaje que nos queda en nuestros corazones esta noche, jóvenes, hermana Katy, es que no es sabio vivir en guerra con Dios. Nada. No es nada sabio ni nada sensato. Ahora bien, hay que entender por qué. Porque muchas veces que solamente quizás nos han dicho en nuestras casas o a alguien, no, mira, no hagas esto. Pero solamente nos dicen, no hagas esto. O hace esto y no nos dicen, no. ¿Por qué? ¿Cuál es lo beneficioso, lo provechoso de hacer algo que es bueno? ¿Y cuál es lo dañino de hacer algo que nos están diciendo, no lo hagas? O de aquello que quizás el Señor nos está diciendo, ya no, suelta eso, ya no. Sí. O hace esto, te he mandado a esto y no lo queremos hacer. Pero creo que el gozo, la paz de una persona total se puede encontrar únicamente cuando la voluntad de Dios se está haciendo en nuestras vidas. Amén, así es. Toda aquella persona que no ha llegado a ese punto todavía vive una vida con muchos conflictos, con muchas dificultades, que de por sí la vida es muy complicada, pasamos por tantos problemas que nos ha dejado acarreados el pecado, que es lo que originó que se desordenara todo lo que el Señor había creado, y por eso tenemos tantos problemas, tantas dificultades. No es porque el Señor sea malo, de ninguna manera. Es a causa del pecado, y ese es en el mundo al final en el que nos encontramos, y debemos de estar conscientes en eso. Pero aún el hombre que la voluntad del Señor se está cumpliendo sobre él, aunque esté rodeado de un mundo lleno de problemas, de dificultades y todo lo demás, y aunque quizás nosotros mismos podamos estar atravesando dificultades, pero podemos estar seguros que la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, mientras su voluntad se cumple en nuestra vida, todo está bien. Amén. Todo está bien. Yo quiero leer un salmo que creo que nos puede ayudar mucho a comprender que si rendimos nuestra voluntad al Señor, Él es fiel y justo para llevarnos a cumplir las promesas Amén. que tiene para nosotros. Y dice Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está en control. No temas. No temas. Porque Dios está contigo. No desmayes. Porque el Dios de los cielos es el que te sostiene. Amén, hermana Katy. Uy, me encantó ese texto con el que usted, ya para cerrar, porque nos recuerda, en primer lugar, que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Prestemos atención y oído Sí. a la voz del Señor, que es lo que quiere de nosotros. Así Y Él nos va a guiar porque sus ojos están sobre nosotros. Así es que, hermana Katy, esta noche nos hemos dado cuenta que sí es posible estar en guerra con Dios. Así es. Solamente que no es una posición muy buena. Huyamos de esa posición. Huyamos. Y rindamos nuestra cerviz y nuestro corazón para que la voluntad del Señor sea hecha sobre cada uno de nosotros. Jóvenes, ustedes estamos viviendo tiempos en los cuales se comienzan a tomar muchas decisiones y en la cual debemos, sin lugar a duda, estar con el oído bien puesto al Señor y entender qué es lo que quiere el Señor para con cada uno de nosotros. Hermana Katy, tal vez un mensaje final para podernos despedir esta noche de nuestro programa. Joven, rinde al Señor tu voluntad. Él te sabrá guiar a sus caminos. Él te capacitará, Él te sostendrá y Él te llevará para que tú cumplas el propósito que Él tiene ya predestinado en tu vida. Confía en el Señor. Amén, hermana Katy.
Ha sido realmente un privilegio poder compartir ya ahora, pues en persona, tenerla aquí en nuestro programa y poder estar platicando de este tema que sin duda alguna pues es muy importante, interesante caer en cuenta y recordarlo en nuestros corazones. Así es. Amados jóvenes, en guerra con Dios. Tengamos cuidado, examinémonos de que no sea nuestra situación y nuestra circunstancia. Pidamos al Señor por medio de su Espíritu Santo que nos permita y nos ayude, nos capacite, nos dé la fuerza necesaria y la sabiduría para poder rendir nuestra vida a Él y que su voluntad sea hecha sobre nosotros. Entonces prosperarán nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Que el Señor les bendiga.